Hola, soy Cayo Marcos Playmobilus y os voy a guiar por la historia de Roma, una historia de lo que podemos considerar la primera Unión Europea de Europa. ¿Por qué? Porque toda Europa tendrá las mismas leyes, la misma moneda y el mismo idioma. Mirad, estas son las distintas fases de la historia de Roma que vamos a ver: la monarquía, la república y el imperio. El primer periodo de nuestra historia es la monarquía, que va del 753 al 509 a.C. Bien, nuestra historia empieza con la guerra de Troya. Un héroe de Troya, Eneas, huye de Troya cuando ésta es atacado por los espartanos. Al huir, vaga por el Mediterráneo y llega a una pequeña zona de la península itálica, la zona de Roma. Y allí, una descendiente suya, Iria Flavia, tendrá dos hijos, fruto de su amor con Marte, Rómulo y Remo, que serán abandonados y amamantados por la loba capitalina. Finalmente, Rómulo, encima de 7 colinas, fundará la ciudad de Roma y creará la primera muralla. Y se dará inicio al periodo conocido como la monarquía, donde un rey, que elige a su sucesor de forma hereditaria, creará un sistema político donde tendrá los máximos poderes. Estos reyes llevarán a cabo importantes obras, como es la Cloaca Máxima. Bien, aquí lucharán contra los distintos pueblos de la península itálica, expandiéndose un poquito, ya que la máxima expansión llegará durante el siguiente periodo. Bien, la República Romana va del 509 a.C. al 27 a.C. En ella la sociedad romana estaba dividida en 3 grupos. Los patricios eran los ricos, los que tenían todos los derechos romanos y los que tenían las instituciones. Los plebeyos, que trabajamos el campo y prácticamente solo nos quedaba una solución: alistarnos en las legiones. Y finalmente los esclavos, que no tenían ningún tipo de derechos. Entre el siglo V y el siglo IV, los plebeyos luchamos por tener derechos y conseguimos uno, que era el tribuno de la plebe, un magistrado que nos podía defender, que nos defendía delante de los patricios. No será fácil, pero lo conseguiremos. Así todo, durante el siglo I habrá otras revueltas, como las revueltas de los hermanos Gracos, donde defendemos nuestro derecho a tener tierras, a no perderlas por estar alistados en las legiones mientras expandíamos la república. Nuestro sistema político era sencillo. Los ciudadanos nos reuníamos en los comicios curiados, tribunados o centuriados para tomar las decisiones. Los comicios tribunados elegían a los magistrados inferiores, los ediles y los cuestores. Los ediles se ocupaban de la administración de Roma, de la administración de la ciudad, y los cuestores se ocupaban de las finanzas. Los comicios centuriados elegían a los magistrados superiores, los censores, que hacían el censo, los pretores, que eran los que impartían justicia, y los cónsulos, que dirigían el ejército y el gobierno. Aparte había otras 2 magistraturas, que eran los dictadores, que era una magistratura excepcional en caso de crisis y que cogía todo el poder, y el tribuno de la plebe, del que ya os he hablado. También tenemos el Senado, que estaba formado por exmagistrados, sobre todo excónsules, y se encargaban de la política exterior y de ratificar las leyes. Durante la República es cuando mis compañeros y yo, con las legiones, conseguimos conquistar gran parte de Europa. Conquistaremos casi toda la costa mediterránea. Empezamos por la península itálica. Luego nos iremos a Hispania después de derrotar a nuestros mayores enemigos, los cartagineses. Conquistaremos la Galia, parte de Asia, Grecia. Y así irá creciendo toda Roma. Estas conquistas harán que una parte de la sociedad se enriquezca, una minoría, mientras que la gran mayoría, sobre todo los plebeyos, pierden sus tierras, que pasan a ser trabajadas por esclavos. Esto provoca una de las revueltas que ya hemos visto, la de los hermanos Graco en el siglo I. También hará que los generales victoriosos con poder quieran tener cada vez más poder político, y surgirán los dictadores. El más conocido, César, que será asesinado, y su sucesor, Octavio Augusto, que será nombrado emperador. Pero eso ya es otra parte de nuestra historia. Bien, y aquí empieza la última etapa de Roma, el imperio. Entre el 27 a.C. y el 476, el Imperio Romano de Occidente, y el 1453, el Imperio de Oriente. ¿Qué es esto de Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente? Muy fácil. En el 395, Teodosio divide el imperio en 2, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, como ya veremos más adelante. Y aquí tenemos a Octavio Augusto, el primer emperador.
este primer emperador que aglutina en sus manos todo el poder militar, religioso, judicial y político. A partir de este momento, los comicios solo se reúnen para aplaudir al emperador, y el Senado pierde gran parte de su poder, ya que lo único que puede hacer es nombrar los magistrados propuestos por el emperador. En este momento la sociedad cambia un poquito. ¿Qué tenemos? Tenemos un grupo superior formado por los antiguos patricios, que son los nobilitas, y donde están los senadores y todos los altos cargos del imperio y los plebeyos muy ricos. Por debajo tenemos a los plebeyos, y los plebeyos tenemos gente más o menos rica, pero también tenemos a los artesanos, campesinos, legionarios, y finalmente tenemos a los libertos y los esclavos. ¿Qué eran los libertos? Los esclavos liberados. ¿En este momento será todo el mundo ciudadano? No. Los ciudadanos, recordad, tenían más derechos que los no ciudadanos. Pero en el siglo III, Caracalla nombrará que todos los habitantes del imperio sean ciudadanos, para así tener más gente disponible para el ejército. Los 2 primeros siglos del imperio es el momento de la Pax Romana. Es un momento que no hay conflictos y todo el imperio romano está conectado por una gran red de calzadas. ¿Qué permite esto? Que nos movamos rápidamente y si hay alguna sublevación llegar, y sobre todo el comercio. Fijaros, hay rutas comerciales por todos lados. El Mediterráneo era el Mare Nostrum, nuestro mar. Todo esto cambió en el siglo III después de Cristo. Los pueblos bárbaros, es decir, los que vivían al este de los limes, nuestras fronteras fortificadas, empiezan a atacarnos. ¿Por qué? Porque son empujados por otro pueblo, los hunos, y por un pequeño microcambio climático que hace que haya muchas sequías. Además, en el siglo III después de Cristo hay un montón de guerras civiles. Todo el mundo quiere ser emperador. Prácticamente en el siglo III hay casi 100 emperadores. Y además, la falta de conquistas que hará que no haya esclavos para trabajar la tierra. Y todo se va arruinando. Cada vez hay menos dinero. Por ello, las ciudades se fortifican. Algo impensable hasta ese momento. ¿Quién nos iba a atacar? Y Teodosio, en el 395, no le quedará otra que dividir el imperio en dos. El imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. El imperio romano de Occidente era agrícola y caerá en el 476, mientras que el imperio romano de Oriente, un imperio comercial con ciudades, aguantará hasta el 1453. A pesar de su caída a manos de los bárbaros, hoy en día todavía se conservan numerosos monumentos, el circo como el Coliseo de Roma, acueductos como el de Segovia, teatros como el de Mérida, arcos para conmemorar victorias como el de Constantino. Bien, espero que este breve resumen de Roma os ayude a conocernos un poquito mejor.